José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, darás a luz un hijo y le llamarás Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Dice de la siguiente manera: 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que le había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Versículo 22. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de la purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Versículos 23. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá de dedicarlo al Señor. Versículo 24. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. En ese tiempo, versículo 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu Santo lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó el niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: soberano Señor, permíteme ahora que tu siervo muera en paz. Como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. El 32 dice así: y Él es luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de Él. Y allí el niño crecía, versículo 40, allí el niño crecía sano y fuerte y estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Y cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para adorar en la fiesta de la Pascua. Y entonces vemos cómo Jesús fue direccionado a través de sus padres. Y es interesante, amados hermanos, que muchas veces como padres podemos llegar a malograr el propósito de Dios en nuestros hijos por desconocimiento. Pero también es interesante que Dios a través de nuestros padres revela el propósito por el cual nosotros venimos a la tierra. Es por ello que nosotros como hijos debemos ser obedientes para cumplir cada mandato que nos dan nuestros padres, porque Dios se revela a nuestras vidas a través de ellos. Y Jesús no fue la excepción. Jesús tuvo a María y a José, a quienes Dios instruyó y le dio instrucciones sobre el propósito que tenía Jesús al venir a la tierra. Y así lo establecieron, así lo hicieron. José, como cabeza de hogar, recibió esa revelación y instruyó a Jesús en los años de su niñez. Lo llevaban al templo a Jerusalén a adorar, constantemente estaban enseñándole la palabra. Y hoy vivimos en un mundo de caos, de confusión. Hoy vivimos en un mundo donde los principios, los valores, la verdad se ha vuelto relativa.
donde todo mundo dice tener la verdad. Y en la Biblia también hay un nacimiento muy parecido al de Jesús, y es el de Sansón. En los tiempos de Sansón, el pueblo de Israel vivía un caos, tanto espiritual, social, como espiritual, y había confusión, había un ambiente pesado dentro de la sociedad, y aún moralmente Israel estaba totalmente extraviado. Muy parecido a lo que estamos atravesando en estos tiempos. Y te invito a la palabra para que miremos algunos ejemplos de cuál era la condición del pueblo de Israel en esa época. Y en el capítulo 17 del libro de los Jueces, versículo 1, hay un ejemplo. Había un hombre llamado Micaías que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre: te oí maldecir a la persona que te robó 1,100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió su madre. El versículo 3 dice: entonces él le devolvió el dinero y ella dijo: ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Mire la confusión que había en medio del pueblo. Después de invocar al Señor, sale esta mujer que ahora va a hacer un ídolo para agradecer al Señor porque su hijo ha sido honrado en devolverle el dinero. Había una confusión espiritual dentro del pueblo. Más adelante, en ese mismo capítulo, dice el capítulo 18, versículo 1, en esos días Israel no tenía rey y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus. Versículo 2, así que los hombres de Dan escogieron entre sus clanes a 5 guerreros competentes de la ciudad de Sora y Estaol, para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiese establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron a la casa de Micaías y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaías, reconocieron el acento del joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él contó de su acuerdo con Micaías y que lo había contratado como sacerdote personal. Mire, para esa época el tabernáculo estaba en Silo. Había sido establecido y dada orden por Dios que es el lugar de adoración. Y vemos aquí que una persona ha contratado a un sacerdote como su sacerdote principal y lo tenía en su casa para invocar y adorar a Dios cuando Dios no había establecido ese lugar como un centro de adoración. Y en fin, Israel estaba confundido. En el capítulo 19 hay algo muy interesante y es que hay un levita que también dice la escritura que tiene un amante. Un amante, este hombre convive con esta mujer, pelean, ella se va para la casa de su papá, él se va para su casa, pero en un momento dice: voy a volver a buscar a mi concubina, a mi mujer, y va y logra traerla nuevamente, y en ese viaje entran a una ciudad que había tal perversión sexual, es muy parecida a nuestros días. Y el versículo 22, dice de la siguiente manera del capítulo 19 de Jueces: mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa y comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano: saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia o diosidencia. Esta era la radiografía moral del pueblo. El versículo 3 dice: sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta, y los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Miren esta situación. Y por un momento, al amanecer, dice que este hombre le dice a la mujer: levántate y vámonos, después de haber sido violada toda la noche. Dice que esta mujer, a causa de los abusos, muere. Y este hombre coge un cuchillo y despedaza el cuerpo de esta mujer en 12 pedazos y los envía a las diferentes tribus de Israel. Esta era la radiografía del pueblo de Israel. Confusión. Pero en medio de esa confusión, Dios pone sus ojos en una pareja, en un hogar. Y es Manoa y la mamá de Sansón. No podían tener bebé. ¿A quién se le ocurre tener un bebé, un hijo en medio de estas circunstancias? Hoy en día escucho decir a los jóvenes que es muy difícil traer hijos a este mundo por la confusión, por el caos moral en el que nos desenvolvemos diariamente. Y muchos piensan mejor tener un perro que tener un hijo por la misma situación espiritual y moral en que está envuelta el mundo. Pero miren que es interesante que en medio de esa situación, de ese caos, Dios le dice a una pareja, le dice a un matrimonio: van a tener un hijo. Y ese hijo fue dado con un propósito. Ese hijo vino con un diseño especial. Así como tú y yo hemos sido diseñados por Dios y tenemos un propósito por el cual debemos cumplir en esta tierra. Y en medio de esa situación, Dios le dice a esta pareja que van a tener un hijo. Pero hay algo que a mí me impacta sobremanera en la vida de Manoa. Y es que cuando esta pareja recibe esa noticia, le impacta lo que hace este hombre. Este hombre no se puso a sacar cuenta de cuánto le iba a costar tener un hijo. Este hombre no empezó a investigar cuáles eran los mejores centros educativos de la época para ver dónde mandaba a su hijo a estudiar, a prepararse. Este hombre no empezó a cranear cómo iba a ser. Lo primero que este hombre hace es preguntarle a Dios, orar a Dios y preguntarle: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a instruir a este niño que tú nos vas a dar? Y es una lección que nos deja a nosotros como padres, porque muchas veces no tenemos claro ¿para qué hemos recibido hijos de parte del Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el diseño que Dios le dio a tu hijo o a mi hijo? Y este hombre, lo primero que hizo en el versículo 8 dice: entonces Manoa, del capítulo 13, Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé las instrucciones acerca del hijo que nacerá. Versículo 9, Dios respondió a la oración de Manoa y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Versículo 10 dice: así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. Versículo 11 dice: Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, yo soy. El versículo 12, entonces Manoa le preguntó: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida
y el trabajo del muchacho. Y aquí quiero tocar el primer punto. Y es lo siguiente, amados hermanos. Soy responsable de indagar, de preguntarle a Dios cuál es el diseño, cuál es el propósito que tienen mis hijos. Porque soy el padre, soy la autoridad. Y de la misma manera como Dios le reveló a José, le reveló a Manoa, Dios nos va a hablar a nosotros cuál fue el diseño, cuál fue el propósito con el cual venimos a la tierra. Por eso, amado hermano, amada iglesia, amado consiervo que me escuchas en esta mañana, necesitamos entender que como padres, si no indagamos, si no preguntamos ¿qué propósito va a cumplir mi hijo sobre la tierra? Lo más probable, amado hermano, es que nuestros hijos se pierdan en medio de tanto caos y en medio de tanta confusión y en medio donde todo mundo dice tener la verdad. Pero nosotros tenemos respuesta de parte de Dios. Nosotros como autoridad, como padres, podemos orar, podemos preguntar, podemos indagar, porque nuestros hijos son herencia del Señor, le pertenecen al Señor. Y como padres hemos sido puestos para indagar, para orar a Dios y para guiar a nuestros hijos bajo esos preceptos, bajo esas instrucciones. Pero la realidad es otra, amados hermanos. Muchas veces nuestros hijos aún ni conocen para qué han sido diseñados. Porque en lo primero que pensamos, escúcheme, y no quiero que me malinterprete, es en buscarle la mejor universidad. Es que mi hijo logre ser esto. Pero escúcheme, amado hermano, mi responsabilidad como padre es ir al Señor y preguntarle a ese Dios que me dio mi hijo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo cuidar? ¿Cómo debo instruir? ¿Cómo debo direccionar esta vida para que su propósito se cumpla sobre la tierra? Es mi responsabilidad. Es mi deber preguntarle al Señor. Y en esta mañana o en esta tarde te voy a decir, amado hermano, el lugar más seguro para mi hijo y para mi hija sobre la tierra es estar en el centro de la voluntad de Dios. El lugar más seguro para mi hijo y para mi hija en esta tierra es estar en el centro de la voluntad de Dios. Necesitamos alinearnos con Dios como Padre para que nuestros hijos entiendan su propósito. Y yo entiendo que muchas veces como padre, nuestros hijos hacen doler nuestro corazón cuando toman decisiones o hacen cosas con las que no compartimos. Eso hace doler nuestro corazón. Pero eso no debe ser impedimento para yo, como padre, orarle al Señor para que me guíe y me direccione de cómo debo yo guiar a mi hijo. Y como decía el pastor Vladimir ahorita en el anuncio, nosotros los que decimos ser la cabeza del hogar, muchas veces les decimos a nuestros hijos que oren, pero nosotros no oramos. Muchas veces le decimos a nuestros hijos, ya leíste la Biblia, pero nosotros no nos tomamos el tiempo para enseñarle la Escritura. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan algo, pero nosotros estamos totalmente alejados. Y necesitamos en estos tiempos de caos, amados hermanos, necesitamos en estos tiempos de confusión alinear a nuestros hijos con su propósito original.
no con el propósito que tú has planeado, no con el propósito que tú has diseñado, es con el propósito que el Señor estableció cuando Él lo formó en el vientre de su madre. Porque estoy convencido que nuestros hijos no son producto de una noche apasionada, son producto de la voluntad de Dios. Hay un segundo punto que quiero tratar acá, y es lo siguiente, amados. Soy responsable por enseñar el propósito de Dios a mi hijo. Una vez yo conozco, una vez yo tengo claro, una vez sé, estoy seguro de qué es lo que Dios quiere con mi vida, yo tengo que enseñárselo a mi hijo. Yo tengo que transmitirle eso. Por eso vemos en Manoah esa inquietud. No era que Manoah pusiera en duda que Dios podía darle un hijo, no era por falta de fe. Él tenía esa seguridad, esa fe de que Dios iba a cumplir lo que había dicho, pero él necesitaba estar seguro de cómo iba a instruir a ese muchacho. Y ese es el segundo punto, amado hermano. Necesito enseñar a mis hijos el propósito por el cual están en esta tierra. Yo necesito transmitirle, yo necesito enseñarle, yo necesito decirle lo que Dios ha dicho que va a hacer. Hace algunos años, cuando el Señor me permitió ser padre, muchas veces me preguntaba por qué mi hijo había nacido con esa situación física en sus piernas. Muchas veces y por muchas ocasiones lloré, pero el día en cuando Dios me reveló y me mostró lo que iba a hacer con Jonathan, hasta ese día dejé de quejarme. Hasta ese día dejé de cuestionar a Dios. Hasta ese día entendí que yo como padre, mi labor es enseñarle a Jonathan, y desde entonces he estado allí enseñándole y he dicho: Jonathan, Dios me ha dicho que vas a ser profeta, Dios me ha dicho que tú vas a ir a las naciones, Dios me ha dicho que tú vas a hacer esto y aquello, que es mi labor, es mi responsabilidad como padre instruirlo, para que esos propósitos, para que a pesar de que el mundo esté corrompido, para pesar que el mundo esté en un caos moral y espiritual, nuestros hijos puedan ser luz, puedan ser testimonio, puedan ser ejemplos. Necesitamos, hermanos, como padres, entender que aunque el mundo esté patas para arriba, Dios puede obrar en medio del caos. Dios puede traer esperanza. Dios puede manifestar su gracia y su poder. Dios puede hacer hombres y mujeres de tus hijos, hombres y mujeres temerosos, hombres y mujeres que lleven la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. Hay algo. Este hombre, Sansón, no pudo decir, nunca pudo decir que sus padres no le instruyeron. Nunca pudo decir que sus padres nunca tomaron tiempo, porque aun cuando iba a tomar una mujer filistea como esposa, sus padres se lo advirtieron. Sus padres dijeron: no lo hagas. Y aun en el hecho de su muerte, este hombre, Sansón, tiene que decirle al Señor lo siguiente, en el capítulo 16, versículo 16, esta mujer, Dalila, dice: día tras día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó de tanta insistencia. Y el versículo 17, entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. ¿Eso quién se lo dijo? Sus padres. Eso se lo inculcaron sus padres. Pero el día que este hombre jugó
el día que este hombre tuvo en poco los consejos de su padre, el día que este hombre malogró lo que Dios quería hacer, las cosas no fueron tan bien con Sansón. Y este hombre entró en una decadencia, este hombre entró en un proceso de destrucción, pero no porque Dios lo quería, sino malas decisiones. Y quizás hoy tú como padre estarás al frente, quizás viendo a tu hijo tomar malas decisiones, quizás haciéndote doler el corazón, pero entiende que si nosotros como padres cumplimos nuestra responsabilidad, Dios hará en medio del dolor. Dios obrará en la vida de tu hijo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que levanta. Y lo tercero que quiero tocar es, soy responsable de modelar las reglas de conducta en mi casa. Yo soy el responsable de modelar las reglas de conducta en mi casa. El capítulo 13 del versículo 12 dice: entonces Manoah le preguntó, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? En medio de tanta corrupción, ¿cómo yo como padre puedo ser un modelo? Yo tengo que ser modelo dentro de mi casa. Yo tengo que ser el referente. Yo tengo que representar la misma presencia de Dios en mi casa. Yo soy el modelo a seguir. Yo soy el referente. Yo tengo que modelarle a mi hijo para que mi hijo pueda entender su propósito. Porque entonces, si no soy modelo, mi hijo tendrá un propósito distorsionado en la vida. Mi hijo no entenderá para qué ha nacido. Mi hijo no comprenderá. Pero si yo soy modelo, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo le instruyo, si yo leo junto con él, si yo lo corrijo, entonces mi hijo comprenderá para qué ha sido diseñado. Soy de los que creo. Soy de los que creo, amados hermanos, que Sansón aparece en los héroes de la fe por tres cosas. Uno, porque se arrepintió. Le pidió perdón a Dios. Dos, porque le pidió una segunda oportunidad a Dios y Dios se la dio. Y tres, por los consejos y las instrucciones que sus padres dieron en su vida. Porque en medio del lecho de la muerte este hombre tuvo que reconocer quién era Dios. Quién era el Dios que le había dicho a sus padres que Él sería la esperanza para su pueblo, que Él traería liberación a su pueblo. Por eso este hombre, me atrevo a decir, aparece en el capítulo 11 del libro de Hebreos, capítulo 32, versículo 32. Aparece como uno de los hombres o héroes de la fe, a pesar de sus equivocaciones, a pesar de todas sus falencias como ser humano. Este hombre pidió una segunda oportunidad a Dios. Dios se la dio. Sus padres hicieron un buen trabajo. Y en esta mañana o en esta tarde tú te preguntarás, pero yo soy quizás una mujer, tengo esposo, soy soltera, ¿cómo haré para orientar? Tú como madre soltera, tú eres el instrumento que Dios va a usar para formar el carácter de Cristo en la vida de tu hijo. Tú te preguntarás, pero mi hijo no tiene llamado a un ministerio en particular. Pero déjame decirte en esta tarde
Dios ha permitido que quizás tus hijos o tú misma estés en un lugar de eminencia, en un lugar donde eres visible. Allí puedes cumplir tu propósito en Dios. Allí puedes ser luz en medio de tanto caos. Allí puedes ser referente para esta sociedad. Hay un escritor peruano que escribió o que dice lo siguiente: la iglesia es la reserva moral del mundo, lo dice Vargas Llosa. Nosotros, escúcheme, amada iglesia, tenemos que levantar una generación que sea la reserva moral de este mundo. Somos la reserva moral de este mundo. Podemos ser diferentes en medio del caos, en medio de la inmoralidad, en medio de la confusión. Podemos ser luz. Porque Dios está con nosotros. Y en ese tiempo, en medio de tanta confusión, Dios permitió que este hombre viniera a la tierra. Y en este tiempo Dios ha permitido que tú vengas a la tierra y que tengas hijos y que tengas familia, pero no para que se destruya, sino para que sean referentes, para que sean agentes de cambio en nuestra sociedad, para que podamos bendecir nuestra nación, para que podamos bendecir nuestra ciudad, para que podamos ser luz. Estamos a las puertas de ser el traspaso a otra generación. Pero ¿será que esa generación entiende y tiene claro su propósito en esta tierra? ¿O hay confusión como la había en ese tiempo? En esta tarde le quiero pedir que se coloque sobre sus pies, por favor, y podamos meditar en la palabra que hemos escuchado, Señor. Sé que aquí hay padres, mujeres solteras, hombres solteros con hijos. Sé que aquí hay mujeres y hombres que necesitan ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Quiero entender y tener claro cuál es el propósito por el cual tú me has permitido tener hijos. Dios no te ha dado herencia, escúcheme, amada iglesia. Dios no te ha dado herencia para que esa herencia se malogre, para que esa herencia sea usada para otra cosa. Dios te ha dado una herencia que son tus hijos. Son de Él, le pertenecen. En esta tarde, aquí está el altar, amado hermano. Aquí está el altar abierto para que le podamos pedir al Señor que nos dé la sabiduría, la entereza, como varones que somos, quizás como mujeres, madres cabeza de hogar que somos, para decir: Señor, ayúdanos en medio de este tanto caos, en medio de tanta inmoralidad, en medio de tantas circunstancias que hacen doler nuestro corazón, que nosotros podamos entender que tú tienes propósito para nuestros hijos, que tú eres un Dios de segundas oportunidades, que tú eres un Dios que restaura, que levanta. Bendito Dios Todopoderoso. Aquí estamos, amantísimo Rey. Aquí estamos delante de ti, Dios, entendiendo, Señor, que tú has confiado a nosotros almas, vidas, Señor, que si no se cuidan pueden pasar una eternidad sin Cristo. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, delante de ti, amantísimo Rey Celestial, reconociendo, Dios, como en los tiempos de Manoah, Señor, de tanta confusión, tanta inmoralidad, tantas circunstancias, Señor, pero que podamos hacer como hizo este hombre, Señor, que te preguntó: Señor, ¿cómo debo criar al muchacho? ¿Cómo debo instruirlo, Señor? Para que él, a pesar de sus malas decisiones, pueda continuar con ese propósito, Señor. Aquí estamos, amantísimo Rey. Hoy, Dios de los cielos,
Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que tú nos des la sabiduría, Señor. Que tú nos des la entereza y la fortaleza, Señor, para guiar, para direccionar cada uno de nuestros hijos, Señor. Maravilloso Espíritu Santo, tú conoces el corazón de cada padre en este día. Tú conoces cada vida, Señor. Tú conoces cada corazón. Por eso, conforme a cada necesidad, muévete, Señor. Muévete, Señor, en cada vida. Toca, Dios Todopoderoso, porque el Espíritu Santo que obró en la vida de Sansón, el mismo Espíritu Santo está en este lugar, obrando en tu vida en esta tarde, tocando tu corazón, manifestando tu vida en su vida. Dios Todopoderoso, Padre eterno, por eso, amado hermano, desporta tu corazón y dile: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Aquí están mis hijos, Señor. Aquí están, Señor. Ayúdame, Dios Todopoderoso. Ayúdame, Señor, a entregarte cuentas de la herencia que tú me has dado, Señor. Porque en medio de tantas circunstancias, Señor, tú obrarás, Señor. Tú te moverás, Señor. Tú obrarás, tú levantarás la vida de nuestros hijos. Tú levantarás a aquel que se ha caído. Tú obrarás. Tú traerás consuelo al corazón del Padre. Y ellos verán, Señor, tu respuesta. Ellos verán, Señor, que tú eres un Dios de oportunidad. Ellos verán, Señor, que tú tienes grandes cosas, Señor, para nuestra herencia, para nuestros hijos, Señor. Padre eterno, presento cada vida, cada familia, las familias de Centro Bíblico, Señor. Proclamamos en esta tarde, Señor, que hay una generación diferente, que es una generación que es ejemplo, que es una generación, Señor, que es de testimonio. Que los hijos de mis hermanos, Señor, que el hijo mío, Señor, es una generación que impactará, Señor. Es una generación que va a vivir conforme al propósito establecido por ti. Lo creemos, Señor. Lo creemos en este día, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Precioso Dios. Bendito eres tú, Señor. Tú eres grande, Señor, y majestuoso, Señor. Alaba al Señor por la vida de tus hijos. Alaba al Señor porque Dios, gózate, gózate en este día, te dice el Señor. Gózate porque verás grandes cosas. Verás la gloria de Dios en tus hijos. Verás el obrar del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Precioso Dios, porque Dios lo ha dicho. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios ha dicho y lo hará. Amantísimo Dios Todopoderoso, muchas gracias, Rey Celestial, por tu amor y por tu misericordia, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.